Hola a todos, nos reunimos en esta ocasión para abordar el tema de microscopio electrónico. Ya tenemos el antecedente de que existen diferentes tipos de microscopios. Lo que nos importa en esta ocasión es saber que la magnificación lograda por un microscopio electrónico es a través de haces de electrones, no a través de haces luminosos como ocurre en un microscopio óptico. Los microscopios ópticos los habíamos dividido en microscopio simple y compuesto. El simple magnificaba solo con una lente y el caso de ejemplo que tenemos en la actualidad es la lupa. El compuesto magnifica con más de una lente y pues se subdividen dependiendo de una serie de características que en esta ocasión no abordaremos. El microscopio electrónico, por su parte, magnifica, decíamos, con haces de electrones. Solo vamos a hablar de dos microscopios que son de interés en las ciencias biológicas: el microscopio electrónico de transmisión y el microscopio electrónico de barrido. Un microscopio electrónico habitualmente es muy grande, más si se trata de uno de transmisión que uno de barrido, y por supuesto mucho más complejos que un microscopio óptico. Magnifican utilizando haces de electrones y no haces de fotones, y el aumento logrado puede estar en el orden de 250.000 veces, aunque hoy día algunos microscopios electrónicos modernos magnifican incluso más. Todas las imágenes obtenidas estarán en blanco y negro. Cuando veamos imágenes en color de microscopía electrónica, serán imágenes teñidas o pintadas con algún tipo de software. No son los colores naturales. El poder de resolución es muy superior al de un microscopio óptico y ronda más o menos los 10 angstroms. Es mejor el poder de resolución de los microscopios electrónicos de transmisión que los de barrido. Y con estas características de magnificación y poder de resolución, podemos ver la ultraestructura celular, es decir, organelos, complejos supramoleculares y hasta algunas macromoléculas. En el microscopio electrónico, la luz de electrones. Este haz de electrones es lanzado por un cañón en el que se establece una diferencia de potencial entre el cátodo y el ánodo, y este chorro de electrones pasa a través de una muestra que es la que vamos a observar y que está colocada en una rejilla. Los electrones van a chocar con la muestra, algunos se van a desviar y esas desviaciones las vamos a recoger con una pantalla cuando se trate del microscopio electrónico de barrido. Cuando se trate del electrónico de transmisión, los electrones que se desvíen los ignoramos y los que tomamos en cuenta son los que, al chocar con la muestra, lograron atravesarla. La imagen la vamos a observar a través de una pantalla que es excitada por los electrones que llegan hasta ella en un mecanismo muy similar al de la televisión. Las imágenes las vamos a recoger mediante una placa fotográfica que va a ser impactada directamente por los electrones. Para tener un control del canal este de flujo de electrones, lo que vamos a hacer es aplicar vacío en la torre de electrones. No queremos que haya electrones que choquen con alguna molécula de gas en ese aire, en esa atmósfera que ya sabemos que trae muchísimos componentes. Así que aplicamos vacío para que el tubo quede completamente libre de cualquier partícula y los electrones puedan viajar
sin choques que no tengan que ver con la muestra a observar. También vamos a tener algunos lentes electromagnéticos que van a ayudar a canalizar los electrones que se emitieron con mucha fuerza desde el inicio en el cañón y que además van a ser atraídos hacia la muestra. El microscopio electrónico nos permite visualizar partículas tan pequeñas como los virus y ya habíamos anticipado que su poder de resolución está aproximadamente en 10 angstroms. Aquí observamos la imagen de un microscopio electrónico, esta es la torre de electrones, y acá un esquema en donde observamos que la muestra se va a colocar más o menos a la mitad de la torre. Desde arriba se van a emitir los electrones que van a viajar con mucha velocidad, van a impactar sobre la muestra y van a atravesarla, muchos de ellos. En el microscopio electrónico de transmisión nos interesan los electrones que lograron atravesarla. Los que reboten los vamos a ignorar. Esos electrones que van a atravesarla son los que vamos a registrar en nuestra pantalla, en la cámara de proyección y claro, también los que vamos a registrar en esa placa fotográfica. Básicamente este es el funcionamiento del microscopio electrónico de transmisión. Pero como les decía, no solo existe el microscopio electrónico de transmisión, también nos interesa en las ciencias biológicas el microscopio electrónico de barrido. Este toma en cuenta los electrones rebotados al chocar con la muestra, no los electrones transferidos. Volvemos a tener aquí una imagen de un microscopio electrónico de transmisión. Vemos que requiere una serie de controles. Vemos que la torre de electrones es muy grande. Y en cambio tenemos aquí un microscopio electrónico, poquito más pequeño, pero igual con sus controles y siempre asociado a una computadora en la que se van a registrar las imágenes para su posterior análisis o manejo en caso de que quisiéramos, por ejemplo, hacer cálculos de tamaños, de distancias o hacer alguna labor de coloración de las estructuras. Son muchos los componentes que requiere un microscopio electrónico. A menudo vienen acompañados de una consola. Hoy día muchos son más modulares y tienen sus componentes separados y por comunicación inalámbrica algunos de ellos o alámbrica otros, pero siempre asociados a su propio software. Aquí tenemos las torres de electrones y comparado pues con un mueble para que veamos más o menos el tamaño. Acá los vemos con los analistas para que vean que un analista de pie, a pesar de ser muy altos, son un poco más bajos que el tamaño del microscopio puesto desde luego sobre el escritorio o la mesa de trabajo, pero siempre pues aparatos muy grandes, complicados y con una gran cantidad de controles para su manejo y siempre asociados a alguna bomba de vacío para extraer lo que va a ser el aire completamente del interior de la torre de electrones. De nueva cuenta tenemos copio electrónico de transmisión. ¿Cómo sabemos que es de transmisión? Bueno, porque la muestra se está colocando a media torre. Los electrones que logren atravesarla se van a colectar en la placa fotográfica para su observación. Ahora tenemos la comparación de la torre de un microscopio electrónico de transmisión con uno de barrido. En el de transmisión decíamos la muestra se coloca a media torre
y los electrones que logren atravesar la muestra impactan sobre la placa fotográfica para su posterior observación. En cambio, en un microscopio electrónico de barrido, la muestra se va a colocar al final de la torre y los electrones que impacten sobre la muestra van a rebotar en todas direcciones. Tendremos, en consecuencia, detectores, colectores de electrones en torno a las zonas de los posibles rebotes. Y eso nos va a permitir identificar o analizar los electrones rebotados, con lo cual vamos a poder ver la topografía de la superficie de esa estructura celular o de esa célula. Internamente el microscopio electrónico en general, no nada más el de barrido, pero puede ser también el de transmisión, tienen una pistola, que es un filamento de tungsteno que es el emisor de electrones. Tienen lentes, son imanes que van a controlar la dirección de los haces de electrones en el camino directo hacia la muestra. Tienen bomba de vacío para eliminar cualquier partícula de la torre de electrones y evitar colisiones entre moléculas y electrones, y esto garantiza que todos los electrones vayan dirigidos exclusivamente hacia el espécimen. Por supuesto, hay una placa detectora de electrones para fin de identificar estos choques en la placa, que son los que nos van a dar la evidencia de la presencia de ciertas estructuras celulares. Y al final logramos obtener una imagen digital para preservarla, para analizarla posteriormente, y en consecuencia cada microscopio debe de estar asociado a un equipo de cómputo con su correspondiente software. Debo hacer la aclaración que el microscopio electrónico de barrido también lo llamamos microscopio electrónico de rastreo o microscopio electrónico de escaneo. Para operar, el filamento emite los electrones. Ese es el haz primario de electrones, el que todavía no se encuentra con la muestra. Al llegar a la muestra hay tres alternativas: que los electrones choquen y reboten. Ese rebote se registrará con una placa detectora en el caso del microscopio electrónico de barrido. Otros electrones impactarán la muestra y se quedarán en su interior. Esos electrones no podemos detectarlos. Por último, habrá electrones que al impactar la muestra logren atravesarla. Esos serán los que registraremos con una placa fotográfica cuando se trate de microscopía electrónica de transmisión. En cualquier caso, se van a obtener imágenes digitales y finalmente fotografías para su análisis. Para preparar una muestra, en el caso de muestras biológicas, hay todo un procedimiento que suele complicar un poco el trabajo de observación. Hay que fijar la muestra, lavarla perfectamente para que no haya impurezas que se puedan confundir con la estructura celular, deshidratarla, montarla en un taco, que es la estructura en la cual nosotros montamos nuestras muestras. A menudo esos tacos están hechos de algún tipo de material polimérico, metilmetacrilato o cosas parecidas. Luego secamos a punto crítico. El agua es un problema en la microscopía electrónica. Y todavía hacemos un baño de oro o a veces de tungsteno con la finalidad de hacer a la muestra más electroatractora y poder jalar con fuerza el haz de electrones que hemos proyectado sobre ella. En el caso de metales, cerámicas o estructuras de ese tipo,
No hay necesidad de todo este proceso, simplemente limpiamos y observamos. Hay muchísimas aplicaciones para la microscopía electrónica y una de las aplicaciones más frecuentes está enfocada a la microscopía electrónica de barrido, en donde cada vez más áreas del conocimiento se sirven de esta herramienta, como la biología para la observación de organismos y sus estructuras, la metalurgia para la observación de las características de amalgamas, por ejemplo, los textiles para la observación de los hilados, de los tipos de fibras, de los poros entre las fibras, los alimentos, sobre todo en el análisis de emulsiones, las computadoras para los procesos de observación de las rutas que siguen los microprocesadores o lo que son los componentes para la transmisión y flujo de información. En química, por supuesto, para ver la composición de la materia. En geología, para ver los diferentes estratos de composición de un suelo. En criminalística, por ejemplo, en los análisis de balística, y la lista podría ser mucho más larga aún. Aquí tenemos una imagen mostrada de un microscopio electrónico. Este es un leucocito, un glóbulo blanco, y por acá un eritrocito, un glóbulo rojo. Es con un microscopio electrónico de barrido. La torre del microscopio electrónico de barrido, como vemos aquí, es bastante más pequeña que la de uno de transmisión. Aquí estamos viendo otro de barrido. A veces la propia bomba de vacío es más grande que la propia torre de electrones. Entonces, queremos saber qué tipo de microscopio electrónico es, pues solamente veamos el tamaño de la torre. Torres pequeñas corresponden al microscopio electrónico de barrido, torres muy grandes al microscopio electrónico de transmisión. Nuevamente, microscopio electrónico de barrido, otro microscopio electrónico de barrido y un microscopio más de barrido con su torre pequeña y toda la serie de controles necesarios para su operación. Y aquí vemos algunas imágenes tomadas con microscopio electrónico de barrido. Las micrografías electrónicas tomadas con microscopio electrónico de barrido tienen la característica de mostrar una sensación de tridimensionalidad, a diferencia de las micrografías tomadas con el microscopio electrónico de transmisión. Nuevamente, imágenes tomadas con un microscopio electrónico de barrido. Vemos aquí una serie de mitocondrias cortadas porque recuerden, se hacen cortes para a fin de procesar las muestras que queden sumamente delgadas. La preparación de materiales para microscopía en lo que vendrían siendo los bloques embebidos con la muestra no son una situación exclusiva para microscopía electrónica. También los hacemos para procesar muestras que finalmente van a ser observadas con microscopio óptico. Para eso confeccionamos lo que se llama el taco, que sería un bloquecito que puede ser de parafina, puede ser de, no sé, algún material polimérico como metilmetacrilato o materiales semejantes, y dentro de ellos, cuando todavía está líquido el material de soporte, se coloca la muestra. Aquí está, se alcanza a observar central por aquí donde quedó la muestra y se está colocando el material todavía líquido. Cuando se termina de solidificar, se retira el bloquecito y este se va a proceder a cortar.
Los cortes se hacen con cuchillas muy finas, pero realizarlos a mano alzada sería una labor casi imposible, porque el grosor de las laminillas no podría ser tan delgado y tampoco es fácil obtener laminillas de grosor regular cuando se trabaja a mano alzada. En consecuencia, tomamos un aparato, un equipo que nos va a permitir hacer cortes sumamente finos y controlar el grosor de esas laminillas. Este es el microtomo. Aquí vemos los diferentes materiales que se van a procesar, los tacos que ya se tienen y que se van a someter al corte. Antes de someter al corte hay que hacer un proceso de fijación y esa fijación tiene como finalidad tratar el material de tal manera que se inactiven las enzimas presentes. Buscamos que los materiales no se descompongan o no sufran alteraciones posteriores para poder evitar que haya deformaciones de los materiales o degradaciones y ver las imágenes de las muestras lo más cercanas a la forma natural que tenían cuando éstas fueron procesadas. Los defectos en fijación no se pueden corregir, entonces hay que ser muy cuidadoso en la forma como se fija una muestra. También es importante señalar que para su observación las muestras deben deshidratarse, que es parte de lo que propicia cambios y descomposición en los materiales. La deshidratación a menudo se realiza con solventes. Los solventes que se utilizan para la deshidratación normalmente tienen una secuencia de uso y se utilizan a diferentes concentraciones. Para eso se facilita el trabajo con el uso de procesadores automatizados. Son muchos los modelos de procesador automatizado que ya se tienen en el mercado. Y al final se procede al corte. Para esto existen también una gran cantidad de modelos de microtomos dependiendo de las características que esperamos en el trabajo y en el control de lo que sería el grosor o la temperatura de corte, etcétera. Aquí tenemos uno de los modelos de microtomo. Este modelo, observar en dónde se coloca la muestra. Aquí está el lápiz donde se va a colocar la muestra y este sube y baja para hacer los cortes con una hoja filosa que está en esta región. Aquí tenemos otro modelo que cuenta con una lupa para poder ver las hojas finamente cortadas, muy delgadas, y aquí el control digital de las condiciones del corte. Otro modelo más y uno más. Estas son las hojas que trae y que se pueden cambiar en un microtomo dependiendo de las necesidades. Algunas más anchas como estas, otras más pequeñas, más angostas. Y por aquí vemos la lámina que se ha cortado. Aquí estamos viendo este modelo de hoja. Es muy delgado, como podemos ver. Y aquí vemos cómo sucede lo que sería el corte que viene en un espécimen que está montado en este dispositivo y los cortes se van viendo aquí. Simplemente sube y baja ese dispositivo mecánico y en él está sujetada la muestra
que viene en la montura del material que hayamos hecho. Aquí estamos viendo cómo van surgiendo las hojas. A menudo van quedando pegadas una a la otra, después se desprenden. Aquí hay una serie de hojas que ya se cortaron, aquí el material de soporte y por aquí la muestra. Aquí están una serie de hojas previamente preparadas donde se alcanza a ver la muestra. Y bueno, este es un microscopio electrónico de transmisión. Decíamos que los de transmisión tienen torres de electrones muy altas y siempre una bomba de vacío asociada para poder extraer cualquier partícula del interior de la torre de electrones. Nuevamente, microscopios electrónicos de transmisión, algunos más, muchos modelos diferentes, siempre complejos, siempre con una serie de controles y siempre asociados a una computadora para el manejo del software. Otros más. El microscopio electrónico de transmisión tiene usualmente mayor poder de resolución que el microscopio electrónico de barrido. En este caso nos permite ver estructuras mucho más pequeñas como complejos supramoleculares y hasta macromoléculas. Nos puede dar mejores poderes de resolución. Lo habitual es que nos den poderes de resolución de hasta 1 nanómetro, pero puede haber algunos que nos den poderes de resolución tan bajos como 0,1 nanómetro. Las imágenes en microscopía electrónica de transmisión no son tridimensionales, son imágenes en un plano que si bien no son visualmente muy atractivas, sí nos proveen de información muy valiosa. Estas son algunas comparaciones entre el microscopio óptico y el microscopio electrónico. Un microscopio óptico o microscopio de luz tiene como estrategia de magnificación lo que sería la luz, que al mismo tiempo ilumina, pero es la responsable de apoyar en la magnificación de la imagen. En un microscopio electrónico es un haz de electrones el que ayuda a magnificar la imagen. El microscopio óptico utiliza lentes de cristal o de cuarzo cuando se trata, por ejemplo, del microscopio de fluorescencia o el de luz ultravioleta. El microscopio electrónico siempre utiliza lentes electromagnéticos. El poder de resolución de un microscopio de luz anda cercano a 0,1, 0,2 micras. El microscopio electrónico, sobre todo si es el de transmisión, anda en intervalos de 0,1 nanómetro como poder de resolución. La magnificación que se logra en un microscopio óptico es máximo de 2000 aumentos. La magnificación lograda en un microscopio electrónico es aproximadamente 1 millón de veces. Una muestra se puede observar a través de un microscopio óptico viva o muerta. Una muestra siempre debe de observarse muerta ya que se deshidrata a punto crítico para su observación en el microscopio electrónico. Las muestras en el microscopio óptico se pueden observar directamente. Las muestras en los microscopios electrónicos normalmente se ven a través de una pantalla o bien a través de imágenes ya procesadas, imágenes digitalizadas que se guardan en una computadora. Los costos de microscopios ópticos varían, pero digamos que entre los más bajos pueden andar cerca de los $50 y sí, en efecto, pueden subir dependiendo de la calidad del microscopio
y de los aditamentos que presenta, es decir, si se le pueden intercambiar componentes para convertirlo de fotónico a fluorescencia o a contraste de fases o a campo oscuro. De repente podemos encontrar microscopios que llegan a costar $25,000, por ejemplo, o un poco más. Claro, esto descontando que pueda venderse también un sistema automatizado de procesamiento de muestras y demás, que puede llegar a subir su costo hasta alrededor de $100,000. En el caso de un microscopio electrónico, los costos más bajos son de alrededor de $20,000 y normalmente estos costos muy bajos son de microscopios muy sencillos y además de transmisión son más caros que microscopios de barrido. Entonces los costos llegan a subir a 250,000 o incluso más. Estoy hablando de cantidades en dólares. Aquí vamos a ver una serie de imágenes para finalizar, que nos van a mostrar lo que serían las características cuando son observadas por microscopía electrónica. Esta imagen es la imagen de un insecto que en este caso es coloreado artificialmente y está tomada con microscopio electrónico de barrido. Por eso vemos esa sensación de tridimensionalidad. Ahora tenemos una micrografía electrónica de transmisión en donde se muestra el cuerpo fructífero de un hongo de tipo Aspergillus. Se ven las esporas, el cuerpo fructífero es todo el conjunto y aquí las fiálides de donde nacen todas estas esporas. Otra micrografía electrónica de barrido, aquí vemos la punta de un alfiler, se alcanzan a ver cosas dispuestas sobre la punta. En un mayor acercamiento observamos mejor esas cosas en la punta del alfiler y con un acercamiento aún más grande alcanzamos a ver las formas cilíndricas de estas bacterias. Aquí estamos observando una micrografía electrónica de transmisión donde se alcanzan a observar estructuras celulares en el citoplasma. Estas serían algunas mitocondrias, por aquí láminas de membrana del retículo endoplásmico rugoso, otras por acá. La membrana nuclear es claramente visible y toda la región del núcleo. Y en esta imagen de la derecha tenemos más claras las láminas de un retículo endoplásmico rugoso que se observan con mucha facilidad en un acercamiento mayor. Micrografía electrónica de barrido, mitocondrias, se ven los cortes, se alcanzan a ver las crestas mitocondriales y bueno, sabemos que es de barrido por esa sensación de tridimensionalidad. Micrografía electrónica de barrido. En este caso estamos viendo el corte de un testículo y estamos viendo lo que sería los diferentes estadios desde los más inmaduros hasta los más maduros de la formación de los espermatozoides, la espermatogénesis. Un dinoflagelado en microscopía electrónica de barrido, una oruga en microscopía electrónica de barrido, un insecto en microscopía electrónica de barrido pintado artificialmente, también teñidos artificialmente. Bueno, no es una tinción, es una coloración con software de algunos otros insectos. Otra microscopía electrónica de barrido de otro insecto coloreada artificialmente. Una microalga en micrografía electrónica de barrido, el mismo tipo de microalga, pero esta vez coloreado. Otra microalga coloreada artificialmente en micrografía electrónica de barrido.
y un corte de cabello que vemos aquí con una rasuradora y en la imagen de la derecha con la rasuradora eléctrica. La primera es el tipo de rasuradora de navaja manual y la segunda la rasuradora eléctrica. Ácaros vistos con micrografía electrónica de barrido, una fibra de lana, por ejemplo, y una fibra sintética vistos con micrografía electrónica de barrido. Una micrografía electrónica de transmisión donde se observan bacterias en división. Se alcanza a ver esta bacteria muerta, ya el contenido se ha desintegrado y en este caso, claro, está muerta para ver la micrografía, pero no lo estaba cuando se procesó la muestra. Y aquí estamos viendo el septo que divide la primera mitad de la segunda en lo que van a ser las dos hijas que nacieran de lo que fue la fisión binaria. Y por acá estamos viendo una espora liberada y una bacteria esporulada. Esta bacteria todavía tiene lo que sería el cuerpo de la célula vegetativa y en el interior la espora, donde se observa cada una de las capas de la espora. Micrografía electrónica de barrido y la imagen de un eritrocito. Ahora micrografía electrónica de barrido, pero la imagen de un leucocito. Y aquí estamos viendo tanto eritrocitos como un leucocito en micrografía electrónica de barrido. Aquí tenemos otras imágenes tomadas con un microscopio electrónico de barrido, otras imágenes con micrografía electrónica de barrido. Vemos un alga diatomea, imágenes de los filamentos del velcro y la imagen del torno de un dentista. Aquí estamos viendo imágenes de figuras que se han construido artificialmente y que son observadas con un microscopio electrónico de barrido. El REC central es la zona que vamos a ir agrandando en magnificaciones sucesivas. Aquí está, este es el recuadro que veíamos antes y ahora magnificaremos esta zona. Este recuadro es lo que magnificamos y volveremos a magnificar. El recuadro grande está magnificado 908 veces, volveremos a magnificar. Ahora será esta zona central. La magnificación ahora es de 1860 veces y el propósito es magnificar esta región. Esta línea está marcando lo que sería un diámetro de 0.05 milímetros. Este es el recuadro que antes marcamos con una magnificación de 3900 veces. Ahora esta línea marca 10 micras y este recuadro es el propósito de la siguiente magnificación. Esta magnificación ahora se logró 7000 veces respecto del tamaño original y el propósito es magnificar este recuadro. Aquí lo tenemos con una magnificación de 18,000 veces y aún vamos a magnificar este recuadro. Este es el recuadro y esta es una magnificación de 36,000 veces y esta línea nos marca que este tamaño sería el equivalente a una sola micra. Y vean el nivel de detalle de la superficie rugosa. Microscopía electrónica de barrido. Son muchas las aplicaciones que podemos encontrar para un microscopio electrónico, tanto el de barrido como el de transmisión. Los objetos que vamos a observar con un microscopio óptico pues tienen la limitante de que más o menos objetos de hasta 0.1 micras podrían distinguirse ya no con detalle fino, pero todavía
podríamos observarlos, pero un microscopio electrónico nos permite observar estructuras incluso mucho más pequeñas como un ángstrom, por ejemplo, aunque más abajo de eso, a menudo ya la observación se empiece a complicar. Si hacemos un resumen comparativo de las características del microscopio óptico y los electrónicos, podemos detectar que el único que es portátil es el microscopio óptico. Los electrónicos ya vimos que requieren consolas donde colocarlos y no es fácil el desplazarlos de una zona a otra. Los aumentos logrados son en promedio 2000 aumentos en un microscopio óptico, en el mejor de los casos, pero algunos llegan a magnificar 2500 cuando el lente ocular sea 25x. En el microscopio electrónico de transmisión, la magnificación que se puede lograr es como mínimo de 500,000 veces, aunque puede llegar hasta 1 millón de veces. Y en el de barrido, normalmente de 20,000 es la mínima y se pueden lograr magnificaciones de hasta 300,000 a 500,000 veces. El tamaño mínimo que podemos observar en un espécimen cuando lo vemos a través de un microscopio óptico es de aproximadamente 120 nanómetros sin problema, pero con un microscopio electrónico esos tamaños se pueden superar. Podemos ver con mucho detalle en un microscopio electrónico de transmisión estructuras con tamaños de 1 nanómetro y en el de barrido con tamaños de 10 nanómetros. Las fotografías tomadas con un microscopio óptico pueden ser en blanco y negro o en color, pero siempre son en blanco y negro cuando se trate de microscopios electrónicos. Y en un microscopio óptico se pueden ver organismos vivos o muertos, pero en los microscopios electrónicos solamente se pueden observar organismos muertos. Aquí tenemos esta flor. Esta flor vamos a ver sus estructuras con un microscopio electrónico. Aquí vamos viendo cómo se observa en una micrografía electrónica de barrido un acercamiento. Esta zona la vamos a ver más de cerca y aquí la estamos viendo. Esta imagen es una micrografía electrónica de transmisión que nos muestra el DNA de una bacteria y un plásmido dentro de la bacteria que también es DNA. Acá una micrografía electrónica de transmisión para mostrarnos un conjunto de partículas virales. Aquí una micrografía electrónica de transmisión y vemos un virus cerca de lo que sería el núcleo de una célula. Aquí volvemos a ver ese virus. Ahora estamos viendo la superficie de una muestra de una célula. Acá los vemos con un grado de magnificación menor. Y aquí en el interior de la célula, en un corte, estamos viendo los collares ciliares. Cada uno de estos se denomina collar ciliar y sería la estructura que le dio origen a cada uno de los cilios que antes vimos. Aquí estamos viendo la unión entre dos células. Esta sería una célula y esta la segunda célula. Y por aquí las proteínas que unen a estas células en lo que llamamos uniones celulares. Aquí estamos viendo la superficie porosa en una célula. Y aquí una mitocondria, micrografía electrónica de transmisión y se alcanzan a ver las crestas mitocondriales y la doble membrana de la mitocondria. Acá vemos un aparato de Golgi con vesículas de transición y de secreción, en este caso
micrografía electrónica de transmisión. Nuevamente micrografía electrónica de transmisión y estamos viendo lo que sería un cloroplasto con las láminas fotosintéticas y los acumulamientos de láminas fotosintéticas que denominamos grana. Aquí un acercamiento sobre los grana. Nuevamente micrografía electrónica de transmisión, la célula completa con sus organelos y el núcleo, se alcanza a ver el nucleolo. Y por aquí la célula completa, muchos cloroplastos, todos estos grandes, y una gran vacuola al lado del núcleo, donde incluso se ve la cromatina. Micrografía electrónica de barrido. Nuevamente micrografía electrónica de barrido. Otra vez una micrografía electrónica de barrido, pero coloreada artificialmente. Ahora tenemos diversas micrografías electrónicas de transmisión, la que antes vimos de una célula en división, donde por aquí se ve hueca, aquí se ve una exospora y aquí una bacteria con su espora en el interior. Acá una mitocondria, aquí se alcanza a ver algo de retículo endoplásmico rugoso. Por aquí estamos viendo una membrana nuclear y el núcleo. Y acá estamos viendo de nueva cuenta una bacteria que entró por fagocitosis a una célula. Todas estas son micrografías electrónicas de barrido, nos dan esa sensación de tridimensionalidad. De nuevo, micrografía electrónica de barrido. Y ahora vamos a ver algunas imágenes de diferentes zonas del cuerpo humano, que todas ellas están teñidas artificialmente, pero que nos van a permitir ver lo nítido que se pueden ver algunas estructuras con el microscopio electrónico de barrido. Eritrocitos, la imagen de un cabello, estas serían las células de las vellosidades en el oído humano, las papilas gustativas en la lengua, la placa dentobacteriana, un coágulo de sangre. Alcanzamos a ver aquí lo que serían los eritrocitos, las fibras de una proteína que llamamos fibrina y algunos leucocitos. Alvéolos en el pulmón, es un corte. Células cancerígenas de un cáncer pulmonar. Imágenes de la superficie de un intestino delgado. La imagen de espermatozoides sobre la superficie de un óvulo. Un embrión humano recién formado. Y bueno, el microscopio electrónico también se utiliza mucho en la industria para la observación de microcomponentes, como vemos aquí, y ver las zonas donde se van a ubicar o que las uniones, las soldaduras, tengan el control de calidad apropiado. Muchas estructuras artificiales se observan con microscopía electrónica. Aquí estamos viendo estructuras creadas artificialmente. Bueno, algunos son más escatológicos en su sentido del humor y otros bastante más infantiles, muy creativos, por cierto.
pero la naturaleza normalmente supera todas las expectativas. Aquí tenemos lo que es un macrófago tomando lo que son bacterias en nuestro sistema inmune para esos procesos de protección contra la infección. Desde luego está teñido artificialmente en software. Nuevamente tenemos bacterias que en este sentido están coloreadas de color verde. Imágenes por micrografía electrónica de barrido de levaduras y todas estas estructuras que se ven aquí, aquí y acá son cicatrices de las zonas por donde gemaron para dar origen a células hijas. Como vemos, no es igual esta levadura que esta, pues esta puede tener hijos por cualquier parte del cuerpo, aquí lo estamos viendo, y esta solamente produce hijas por uno de sus polos. Imagen de micrografía electrónica de barrido de diferentes basidiosporas, esporas, por ejemplo, de hongos. Nuevamente, esporas de hongos son basidiosporas y les llamamos basidiosporas porque nacen de un cuerpo fructífero que no está revestido por una membrana y es este que estamos viendo aquí que se denomina basidio. Aquí hay 4 basidiosporas naciendo del basidio. Acá se están observando desde una parte superior. Nuevamente, basidiosporas. En este caso, el basidio solo da 2 esporas, por eso corresponde a Agaricus bisporus. Bisporus porque solo produce 2 esporas. Y ustedes seguramente conocen Agaricus bisporus, son los champiñones que comemos en una pizza. Micrografía electrónica de barrido. Micrografía electrónica de barrido, en este caso de las conidiosporas de un penicillium, que es un hongo. Micrografía electrónica de barrido de un aspergillus. Nuevamente, micrografía electrónica de barrido de un penicillium. Otro aspergillus, barrido. Otro aspergillus, barrido, teñido en software. Nuevamente, barrido. Un hongo, Microsporum canis, patógeno zoonótico, es decir, lo pueden contraer los seres humanos a partir de las mascotas, particularmente los perros, por ejemplo, y estas son las esporas vistas en micrografía electrónica de barrido. Micrografía electrónica de barrido de un hongo denominado Neurospora crasa. Esporas del hongo del pan. Y aquí estamos viendo diferentes tipos de granos de polen observados en micrografía electrónica de barrido. De nueva cuenta, micrografía electrónica de barrido, observando lo que serían dinoflagelados, son acuáticos. Otra vista en micrografía electrónica de barrido. Y bueno, aquí es importante citar que la orientación espacial debe de ser una de las habilidades mejor desarrolladas de quien se dedica a la micrografía electrónica. Por ejemplo, aquí tenemos la imagen de una peineta y uno dirá, pero ¿cómo de una peineta? Bueno, es que recuerden que para ver al microscopio electrónico se tienen que hacer cortes. Entonces, seguramente aquí se hizo el corte de las zonas donde están los dientes de la peineta y solo se ve desde la parte de arriba del corte, pues los puntos donde quedó el corte de los dientes de la peineta. Si esta es una cuchara, de nueva cuenta estamos viendo la parte de arriba y bueno, seguramente un poco elevado el mango
y aquí alcanzamos a ver una porción del corte de la cuchara. Si esto es un lápiz, bueno, pues el corte fue relativamente inclinado para el lápiz. Acá volvemos a ver la peineta, pero ahora el corte fue de lado, no fue en los puros dientes. Esto sin duda se referirá a algún tipo de mango y esto será el corte sobre uno de los dientes a lo largo. Si esto es el corte de un tomate, bueno, pues entendemos que tenemos solamente una rebanada del tomate. Y si esto fuera el corte de un dado, seguramente ese corte lo hicimos por alguna de las aristas. Bien, pues espero que con esto más o menos quede un acercamiento importante a la microscopía electrónica. Les agradezco la atención y quedo a su disposición para cualquier duda o comentario por los canales que ya conocemos.